¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente hora 11 de la mañana en la República Argentina. Estamos comenzando Orden del Día. Un programa importante por todo lo que pasó anoche y esta madrugada. Hasta las 5 de la mañana se terminó de votar en particular el proyecto de modernización laboral. Una jornada importante para el oficialismo porque me parece que uno de los títulos tiene que ver con que se aprobó en diputados algo que ya venía de la Cámara Alta con los costos previsibles y no se pagaron más costos como en algún momento había cierta preocupación. Lo único que se modificó fue el artículo 44, que era lo previsto. No hubo más retoques como quería parte de la oposición, así que me parece que es un buen saldo para el proyecto que ahora tiene que volver a la Cámara Alta para ser votado definitivamente dentro de una semana. Comienzo saludando a compañeras y compañeros, hemos trabajado todos bastante, así que bienvenida Romero Daniela, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día, Pato, ¿cómo estás? Bien, Todavía bien. digiriendo, ¿no? Toda la información. Recordemos que en este momento en el Senado están justamente reunidos en la Comisión de Trabajo para dictaminar los cambios, ¿no? El único cambio en realidad del proyecto de modernización laboral que se llevó adelante en la negociación en diputados. La idea, vamos a repasar bien cómo queda la agenda para la semana que viene, pero la idea es que se sancione definitivamente el viernes que viene, por eso justamente el dictamen de hoy, ¿no? Así que bueno, la realidad es que fue para el gobierno un triunfo absoluto. Yo, no sé si hasta ellos esperaban que tanto de lo que impulsaron dentro del proyecto realmente se termine aprobando, ¿no? Porque fueron un montón de las concesiones que se dieron en el Senado, pero dentro del margen de todo lo que impulsó este proyecto, bueno, quedó una buena proporción. No es que la negociación terminó por desguazar los puntos importantes. Básicamente lo que era el tema de ganancias y el tema del artículo 44. El resto hubo pocas modificaciones, pero estaba repasando esto. Ya lo saludamos al señor Gonzalo Solaberrieta, pero a ver, ayúdenme. Digo, había alguna preocupación por posibles retoques en la Cámara Baja en el Fondo de Asistencia laboral, en el tema del Estatuto del Periodista, en el tema de la FinTech, y sin embargo son cuestiones que con más o con menos votos terminaron consolidándose en la votación en particular. Sí, exactamente. El Fondo de Asistencia Laboral terminó rozando la aprobación con lo justo, ¿no? 130 votos positivos, y la derogación del Estatuto del Periodista, dentro de otros estatutos, también con lo justo, 126 votos positivos. Obviamente terminó siendo aprobado por la cantidad de ausencias. Eso fue algo que atravesó el debate claramente, tanto en diputados como en el Senado. Fueron los mismos temas que generaron repercusión en el Senado, pero el oficialismo estaba optimista que iba a poder aprobar todo. Ya de por sí la comisión para dictaminar en el Senado el cambio del 44 se convocó antes de que empiece la sesión de diputados. O sea, ese era el nivel de optimismo, ansiedad también, pero también de confianza, ¿no? Del oficialismo, decir, sabemos que esto lo vamos a aprobar. Ahí también el trabajo de Santilli y de Menem de negociar en espejo ambas cámaras, ¿no? Mientras Patricia Bullrich negociaba en el Senado. Sí, señora. Ya ampliamos después de los títulos con Daniela Romero. ¿Cómo le va, señor Solaberrieta, que dice buen día? Buen día, Pato. Placer saludarlos. Vamos a estar repasando en un ratito, sumando también a la información que nos va a traer Dani en base al resumen de lo que sucedió anoche. Bueno, ese número, el 135. ¿Cómo el gobierno llegó? ¿Qué pasó con algunos bloques que tal vez venían tanto firmes, ¿no?, en las votaciones en general de otras iniciativas con el gobierno nacional, y que en este caso hubo alguna división? Puntualmente en Provincias Unidas, que sin duda fue el bloque que más dividido votó en la jornada de ayer. Perfecto. Y otro tema que lo vamos a hablar también dentro de un rato es el notorio cambio que hay en el peronismo respecto a qué. Ya cuando comenzaba el año, el peronismo sabía que era mejor, era la posición que se indicaba, incluso sostenía la propia Cristina, de no enojarse tanto con aquellos gobernadores que de pronto estaban cerca del oficialismo, porque dicen, bueno, comprendamos que tienen necesidades y entonces tengamos una mirada más amplia y tratemos de no echar a nadie. Eso ha virado completamente. Ayer había mucha calificación o descalificación de traidores y de traiciones
desde el peronismo para muchos, básicamente catamarqueños, tucumanos, salteños y demás. Así que nada, después estamos hablando de esa cuestión también. Ahora, títulos en orden del día, 11 de la mañana, 5 minutos. Lo dicho, modernización laboral, el proyecto se aprobó en diputados esta madrugada en particular y pasa al Senado para su sanción definitiva. Los números de diputados, la votación en general tuvo 135 votos positivos, 115 negativos y 0 abstención. El otro de los temas de extraordinarias, régimen penal juvenil, con relatos varios de familiares de víctimas, el proyecto obtuvo dictamen en el Senado. Bueno, lo dicho, estamos con Daniela Romero. Romero, consideraciones principales de lo que pasó ayer. El primero, el título o la votación en general ya te habla de una diferencia importante, 20. Pero bueno, cuente, historias, sí, dale. Yo creo que hay mucho dato de color, Sí. Fue una sesión muy caliente, recordemos que además en las afueras del Palacio estaba la movilización de los gremios, en todo fue en el medio del paro general de la CGT. Pero bueno, terminó con la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y el jefe de gabinete, Manuel Adorni, en los palcos festejando porque efectivamente el gobierno cumplió su objetivo de poder dar con los tiempos y conseguir que el presidente Javier Milei el 1 de marzo esté en la apertura de sesiones ordinarias con los triunfos de extraordinaria bajo del brazo, porque claramente consolidaron estas alianzas que ya venimos de tener el antecedente del presupuesto 2026. Vimos que ahí ya comenzó a gestarse esta dinámica, pero vemos que el gobierno, el oficialismo, si bien claramente necesita de los aliados, hay una una integrante que dice, ya no nos digan aliados, díganos influencers, que los necesita para tener la mayoría, pero fíjate cómo no necesita a todos. Eso ya es un alivio, ¿no? Porque las cartas de negociación son menos. Vamos a encontrar que hay un grupo de provincias, además de los bloques de la UCR, PRO y MID, que componen este interbloque Fuerza del Cambio, provincias que empiezan a consolidarse como este nuevo piso de alianzas del gobierno sin necesidad de provincias unidas, ¿no? Totalmente, porque mira, yo hacía este cálculo, a grosso modo, ¿no? Hay 257 diputados. Son 100 y pico, 100 y comiti, 2 y 3, los diputados opositores de verdad. Te quedan 150 y pico del otro lado. Vos necesitas 129, 130, o sea que podés prescindir de hasta 30 aliados, como decís vos. Exacto. Eso más o menos son los números. Exactamente. Sí. Un clima obviamente que se va a seguir acomodando, también un poco el apuro, entre comillas, del gobierno de impulsar las reformas más importantes ahora es aprovechar que se está manteniendo esto antes del año electoral y también, bueno, aprovechar que esto no es tan común que digamos, ¿no? O sea, tenés el Senado que no es ya la escribanía del peronismo. No, claro. Eso lo tenés que aprovechar. Tenés un capital político lo suficientemente fuerte por primera vez en toda la primera gestión del presidente, en el que tenés un número para poder impulsar estos proyectos de ley que se debaten hace décadas. Incluso remarcan desde la mesa política que los opositores se les acercan a decir, yo no puedo creer que están logrando todo esto. Entonces hay un impulso, ¿no?, del oficialismo en decir, aprovechemos este momento y avancemos lo máximo posible con todas las reformas. Y lo que pasa que parte de la explicación es que tenés un peronismo en vías de disgregación. Un PRO igual, reducido a una mínima expresión de 10 diputados, 12 diputados, y un radicalismo también en absoluta retirada. Entonces tenés una situación que no se dio nunca en la República Argentina en 40 años de gobernadores absolutamente empoderados con los que el gobierno puede hablar de tú a tú, ¿me entendés? Antes, cada gobernador respondía o al radicalismo o al peronismo, fuerzas nacionales.
Hoy hablas con Misiones, con Salta, con Río Negro, con Córdoba, con Santa Fe, que ayer fueron decisivos. Y esos gobernadores que antes tenían una estructura superior, ahora no tienen a nadie. Hablan ellos y resuelven ellos. Sí, una prevalencia de la figura del político antes del partido, ¿no? Un poco también... O del gobernador. Sí, totalmente. Sí, claro. Algo sí, que también va a ser un desafío para la Libertad Avanza, ¿no? Después de Milei, ¿qué viene? Porque la figura de Milei es tan central. De hecho, vamos a seguir viendo recorridos del presidente en el interior, por las provincias, en todo el año. Justamente por eso, ¿no? Porque el peso del líder es como muy... es muy él. O sea, pero totalmente, pero a ver, Dani, escúchame. En Córdoba, digo, porque hay provincias que uno conoce menos, pero Córdoba y Santa Fe ganó contra dos gobernadores de mucho peso, como Yarlora y Puyaro, uno con anclaje radical, otro con anclaje peronista. El peronismo gobierna en Córdoba hace 40 años. Y ahí fue Milei y ganaron en Córdoba con Roca y en Santa Fe con Pellegrini. ¿Me entendés? Sí. Que digo, a favor de ellos era gente rodeada de una experiencia política reducida a su mínima expresión. Todo eso, exactamente. Así que bueno, un momento de reacomodamiento político, ¿no? Y en ese sentido destaco lo que mencionabas de cómo jugó el peronismo, que se mantuvo bastante unido, al igual que pasó en el Senado con este tema. Y sí. Aunque no se promete una unidad para todo el resto de los debates. Es una bandera histórica, ¿no? Del peronismo, obviamente. Si no te reunificás en torno a esto, y por eso les ha dolido tanto votos como los que señalamos, y por eso tanto adjetivo descalificativo de traidor. Sí, vamos a hablar de eso también. Pero vamos a ir a las placas, si te parece, Pato. Más allá de repasar el número de 135 votos afirmativos, 115 votos negativos y 0 abstenciones, vamos a ir a la segunda placa para hablar de estos datitos de color que un poco también tiñeron de cómo fue el tono de esta sesión tan importante. Primero un dato clave que es, vamos a la siguiente placa, Catamarca. ¿Qué pasó con Jalil? No fue parte del pedido de sesión, ya habíamos detectado eso cuando firman la convocatoria. No estaba la firma del hijo Catamarca, aunque sí estaba del resto de los gobernadores aliados. Eso llamó la atención, pero ¿qué pasó? Terminaron dando quórum, pero votando en contra. Ese fue como el acuerdo. Yo te doy el quórum para garantizarte la sesión, pero no me necesitas, no voy a votar a favor del proyecto de modernización laboral. Esto fue uno de los acuerdos que se ¿Eso pusieron para qué sobre sería? la ¿Para mesa. Evitar cuestionamientos, por ejemplo, del peronismo? Que no te lo voto. A ver. Pero ya los hubo. Sí, por eso, igual, si no los evitaste, la alianza de Jalil con el oficialismo nacional no es ningún secreto. O sea, entiendo que depende siempre el tema. No es una relación clandestina, querés decir vos. No, claro, no. Pero bueno, también hay que ver qué sucede con el tema de glaciares acá, que esa era una carta de negociación del gobierno con Catamarca muy importante. Y todavía no está. Y todavía no está. Se supone que la semana que viene ya va a tener media sanción. Van a ir a una sesión en el Senado para aprobar este proyecto. Pero no sin cambios, Pato. Cambios que tienen conversación a otras provincias que antes quizás no formaron parte de ese proyecto que surge del Consejo de Mayo. Estoy hablando de Santa Cruz, estoy hablando de también una intervención de Gadano, viste que es una senadora, la santacruceña opositora, que se puso en una mesa técnica con los aliados para definir cuáles iban a ser los cambios de glaciares. Así que bueno, una relación que va y viene con la de Jalil. Recordemos que hubo una transferencia. Como tiene que ser siempre. Los gobernadores nunca se van a regalar, van a buscar cuestiones que les importen. Cuando no las consigan, digo, hasta donde yo sé, el acuerdo con Puyaro fue a ultimísimo momento, por ejemplo, ¿no? Bueno. Y también había otra postura que justo se dio en el contexto no tanto de la relación y el vínculo de Jalil con el gobierno nacional, que también el hijo Catamarca, pese a que no lo necesitaba en la votación del régimen penal juvenil, tampoco votaron de manera favorable. Claro. Recordemos, la votación general de los 149. El peronismo está teniendo, el peronismo aliado, ¿no? De los gobernadores, está teniendo esa postura. Si no me necesitas, no me quemo, básicamente. Pasó lo mismo en el Senado. Ahora, cuando los necesitan, es como el último recurso y terminan aportando. En el caso de Catamarca, con el quórum, por ejemplo, fue determinante. También importante que
el último que dio quórum fue el santacruceño José Garrido. Sí. Cuando Santa Cruz, justo estábamos hablando de Gadano, y también José María Carambia en el Senado votaron en contra con el peronismo. Entonces vemos este toma y daca constantemente de parte de los gobernadores aliados. Los cordobeses de Provincias Unidas, a ver, tenías a dos cordobeses que estaban, que votaron a favor junto con Santa Fe, con Escalia, y también tenéis la ausencia de los otros 3 cordobeses de Yarlora, que fueron determinantes también por el tema del Fondo de Asistencia Laboral, ¿no? Lo vieron todos como un gesto, obviamente, hacia el oficialismo, porque la oposición estaba en ese poroteo a ver si podía hacer caer el título segundo que se contempla este fondo de cese. Bueno, finalmente, con la ausencia de estos 3 cordobeses, no llegaban. Eso, bueno, fue un gesto contundente de Yarlora, ¿no? Sí. Inesperado. Vimos esta división en Provincias Unidas, donde hubo Santa Fe y Córdoba, votaron a favor en general. Schiaretti no votó, creo. Schiaretti no, claro. Schiaretti era uno de los que estaba ausente. Claro, exactamente, sí. Que leí una nota que decía que, creo que era de una nota de La Nación, de que él no fue por el paro. No tenía cómo moverse por el paro, dijo. Elegante. Otros dicen que él de ninguna manera iba a acompañar el FAL, por ejemplo. Bueno, no quería acompañar, pero claro. no fue, no claro. lo acompañó, pero permitió que se apruebe, por eso, no lo votó en contra. Sí, claro. Bueno, lo mismo, había también otra diputada que estaba de viaje en España en un curso de una ONG. Bueno, obviamente fue un gesto contundente de Yarlora. Este toma y daca de los gobernadores probablemente lo vamos a seguir viendo. Siempre depende de cómo viene el poroteo y cómo viene la mayoría. Pero el apoyo contundente fue de Salta, de Misiones, de Neuquén, de San Luis, vimos el de Santa Cruz y también el de Tucumán. Y me voy a detener en Tucumán porque tiene que ver con esto que estabas mencionando, Pato, de los abucheos, claro, de las descalificaciones. Vamos a ir a la siguiente placa. Dale. Porque el primer dato de color que surge de esta sesión fue el abucheo del peronismo de Unión por la Patria hacia el bloque Independencia. Porque estaban dando quórum, ¿no? Estamos hablando de los diputados de Osvaldo Jaldo. Sí. Bueno, ahí que Elías siempre Fernández... dieron quórum y nunca antes habían sido abucheados de manera tan explícita. No. Eso nunca lo habíamos visto. Eso. Por más que... A ver, Independencia, recordemos la historia de la Independencia. Fue el primer bloque peronista que se distancia al poco tiempo de que comienza el gobierno de Javier Antes de Milei. Bases, me parece. Antes de Bases, claro. creo. Sí. No, en el momento de Bases. Bueno, ahí está. En es que fue exactamente. justamente en ese principio de gestión, ¿no? Con Agustín Fernández, que era el que tomó la posta y fue el presidente justamente de ese bloque, cuando antes los tucumanos básicamente pertenecían al bloque de Germán Así que bueno, Independencia ya, o sea, no es nuevo que él se distancie de lo que es el peronismo más de la cámpora, del Frente Renovador, de Fuerza Patria. Bueno, es algo que ya no es nuevo, que viene pasando desde que comenzó el gobierno de Javier Milei, pero en este caso sí hubo un abucheo. ¿Y qué respondió Elías Fernández? Ganen las elecciones. Sí, claro. Ese era el griterío y era la respuesta. Ganen las elecciones, de todos modos, Jaldo gana siendo opositor, ¿no? Al gobierno. Pero hay como esta dinámica del peronismo aliado de somos opositores, pero jugamos a favor de los mismos intereses cuando vayan en común la agenda. En la provincia, Jaldo a los libertarios les quiere ganar. Pero a nivel nacional son distintas administraciones y tengo que acordar ese es el acuerdo. Gobierno. La frase fue dura. Ganen las elecciones ya es una separación total. En la Argentina la dicen varios. Armó un partido y ganó elecciones. Por eso mismo, quedó emblema, ¿no? Exactamente. No, y aparte, algo que pasa mucho en las provincias es eso, porque vemos tanta división. Recordemos el caso de Carolina Moisés en Jujuy, su suspensión en el PJ. Que está referenciada en el gobernador de Salta. Claro, y ella dice, a mí no me ganan una elección interna, entonces me quieren suspender. Bueno, esa es un poco la discusión entre el peronismo de la cámpora y los gobernadores, lo que le llaman el peronismo federal. También hubo una disputa con la cuestión de labor parlamentaria, que fue el primer choque y la primera victoria del oficialismo. Que no hubo acuerdo en la reunión de labor parlamentaria, lo votan en el recinto. ¿Y qué pasa? Obviamente la oposición quería dilatar lo máximo posible la sesión y el oficialismo no solamente por una cuestión del riesgo de que se caigan los títulos o los artículos,
obviamente mientras más tiempo de sesión tengas, Claro. más difícil es, ¿no? Pero no solamente por eso, sino porque recordemos que en este momento se está tratando en el Senado porque había apuro por eso. Totalmente. Tenían que votarlo lo más pronto posible para poder mandar el texto a la Cámara Alta, razón por la cual vimos que los discursos del oficialismo y los aliados fueron bastante acotados, Sí, sí. especialmente llegando al momento de la votación. De hecho, bueno, Ritondo creo que fue el primero que... Y perdóname, y con mucha sabiduría parlamentaria, el oficialismo esta madrugada, último momento, también resignó un discurso, porque como siempre Claro. dice Pichetto, el oficialismo se queda con las leyes y la oposición se queda con los discursos. Bueno, eso fue exactamente lo que pasó. Exactamente, claro. Muchos dicen, bueno, porque no quieren defender el proyecto. Bueno, en No, la realidad más que por eso pero fue por supuesto. por una cuestión No. de tiempos. ¿Qué pasó con esto? Tuvimos el clip de Florencia Cariñano, ¿no? Sí. Tratando de desenchufar los taquigráficos del recinto. O sea, una avanzada opositora, Sí. muy contundente. Al comienzo era eso, sí. Esto fue por la discusión de labor parlamentaria. También tengo entendido, Pato, Sí. que habría desconectado el audífono de Epa. un diputado en su aval Cuando de eso me llevó desenchufar todo. Sí, probablemente no se dio cuenta, pero tengo cierto de que habría pasado eso también. Algo que el propio presidente Javier Milei difundió en redes. Con también, obviamente, este adjetivo ¿Era el audífono de descalificativo. quién? De un diputado que utiliza ese Claro, mecanismo. está. exactamente. Claro. Y sí, tiró y se fue tiró todo. Sí. Y bueno, eso fue difundido, se hizo viral en redes. También otras discusiones que se llevaron a cabo por este Penaca Lemoine, vi otra muy fuerte. un sí. intento del peronismo de que se caiga Y la sí. sesión, ¿no? Aprovecharon que veían que estaba medio vacío para Sí. presentar una moción. Y como no se podía votar porque no había quórum. Esa y ahí es la moción de dicen- orden de Mango después. Exacto, Claro, la sí. moción de orden para que vuelva a comisión. Una moción, inventar cualquier moción, o sea, Sí, no sí, importa. sí, El sí. tema era que se da cuenta de que no había quórum. Y ahí Julia Estrada dice, listo, no hay quórum, se tiene que quedar la sesión. El oficialismo haciendo malabares, esperando que se vuelva a llenar el recinto para Sí, tener quórum son otra cuestiones vez. que los oficialismos tienen que evitar, Sí, te ¿cómo? digo. A ver, Estabas es que es tratando- inconvivible sí. si no. No Sí. podés tener nunca una sesión porque tenés que estar todo el tiempo 129. sentado porque si no siempre va a haber un intento. Esas son esas cuestiones Sí, reglamentarias. de política, sí. Sí. A ver, ¿qué terminó con Dale. Judici presentando una moción Sí. para votar en media hora? Sí. Estirando también un poco el tiempo. Después se termina Claro. retirando esa moción porque estaba Germán Martínez con Martín Menem tratando de que todo vuelva a la normalidad, ¿no? Fue como uno de los eventos también de mucho agite dentro del recinto, ya a las 2 horas antes de votar. Se terminó volviendo a los oradores, respetando la lista de oradores, y bueno, se votó para la medianoche, pasada la medianoche. Bueno, a ver, dale, seguí. No. Bueno. Después, si no, después del corte te sigo contando cómo viene la agenda para la semana que viene, Pato. Pero bueno, lo clave es entender eso, que lo que terminó resultando de la aprobación y de la victoria del oficialismo en diputados fue por haber cedido en estas concesiones que hoy claro. los aliados destacan del gobierno. Porque a mí me dijo una sí. una aliada, una de las influencers, como le dicen, están entendiendo, están aprendiendo, Y sí. nos están escuchando y eso es lo que hace que cambie la dinámica. Tengo que ir al corte, pero mira, alguien cuestionaba, porque decían que hubo un acuerdo de último momento de el gobernador Puyaro con el gobierno nacional por el tema de la administración de lo que es la circunvalación. Que dicho así, parece como poca cosa. La circunvalación es la General Paz de la ciudad de Rosario, es una cuestión enorme que indican en la provincia, en condiciones no óptimas para circular, porque tenía que hacer los trabajos nación. ¿Qué le dijo el gobernador? Cedeme a mí la administración y el control de esta General Paz rosarina, yo me hago cargo y mejoro. Dice que fue uno de los puntos, pero sí, con los gobernadores hubo negociaciones con todo, obviamente. Es Sí, y ya negociación y acuerdo. No está más ese a todo nada. Claro, que eso es lo que dicen los exactamente. aliados. No está más el a todo nada. Claro. Sentimos que hay una escucha del otro lado Totalmente, y sí. lo vemos con las concesiones que dieron no solamente en el Senado, sino también, por supuesto, el de 44 en diputados, ¿no? Estamos en orden del día. Enseguida está la última parte de Daniela. Lo tenemos al señor Gonzalo Solaberrieta. Recordamos esta madrugada en particular, anoche tarde en general, se aprobó modernización laboral, no se votó el artículo 44 y ya se está discutiendo en comisión en el Senado para tratarlo en una semana. Pausa, ya venimos.
Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo.
En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Bueno, 11 de la mañana con 32 minutos. Estamos en esta mañana de viernes, estamos en orden del día. Estamos con Daniela Romero, estamos con Gonzalo Solabarrieta. Dani, quedaba una placa, me pareció. Sí, Dale, solamente mencionar lo que queda para la última semana de sesiones extraordinarias. Recordemos que se está buscando el dictamen para la modificación del artículo, la eliminación del artículo 44, que es una modificación en el proyecto laboral. Se dictamina hoy en el Senado para ir a una sesión el próximo viernes 27 y definitivamente sancionar el proyecto de modernización laboral. El día antes, el jueves 26, va a haber también otra sesión que va a tratar el régimen penal juvenil, el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur y también se supone que la ley de glaciares. Va a ser todo en una misma sesión el jueves en el Senado. Y ¿sabés qué? Hay una tercera sesión, Pato, que es el miércoles, que es la sesión preparatoria del Senado, que también va a ser una sesión muy importante porque hay que ver cómo quedan las autoridades con esta nueva composición, especialmente haciendo foco, por supuesto, en el presidente provisional, que hasta ahora fue Bartolomé Abdala. Hay que ver si desde La Libertad Avanza terminan impulsando a otro candidato, ¿no? Para ese lugar. U otra. Exactamente. Sí, me dijeron eso, efectivamente. Así que bueno, va a ser una sesión movida. Esos van a ser los temas que restan de la cuestión del temario de extraordinarias. Obviamente el proyecto de ley de financiamiento universitario se va a tratar en ordinarias. No hay intención de avanzar en esto ahora. Pero bueno, preparando el terreno para el 1 de marzo, ¿no, Pato? Perdóname, una consulta sobre financiamiento universitario. Hasta donde vi yo, se habla de índices que habría algún aumento que sería mensual, otros trimestrales. Se hablan de índices que apuntarían a recuperar lo perdido. Pero números no pude ver yo. O sea, ¿hay algún número fijado? No, lo que pasa... Sí, Pato, ¿hay números? En realidad es una recomposición del 12,3% dividida en cuatro partes durante el 2026 y lo que haría es recomponer lo perdido en el 2025, pero no en el 2024, que era una de las solicitudes que tenían. Serían 4,1 ahora para marzo, 4,1 para junio, 4,1 para septiembre y después 4,1 para diciembre, pero todos contemplando... No había visto los números, está perfecto. Todo contemplando lo que es el salario básico de diciembre de 2025. Exacto, sí. Bueno, algo también clave, Pato, básicamente es una modificación a la ley vigente, ¿no? A la ley que sancionó la oposición el año pasado. Hay un par de... No es largo el proyecto, son 2 hojas. Por eso. Sí, es corto. Una de las cuestiones que es clave, que es que elimina que el Ejecutivo tenga que designar las partidas. Es decir, se acomoda el presupuesto universitario a las partidas presupuestarias que sanciona el Congreso, no que le da la responsabilidad al Ejecutivo. Extraordinarias. Exactamente. Y eso
probablemente sea lo más importante del proyecto porque mira de acá a futuro, ¿no? Más allá de los aumentos de ahora, en términos de... terceriza la disputa, porque si no es disputa, universidades ejecutivo. Acá va a tener que ver con el presupuesto que va a estar convalidado por el voto de diputados. Es que muchos de los aliados del gobierno que no estaban a favor de la derogación de esta ley, justamente alegaban eso. Te entiendo que lo limites al presupuesto, es razonable lo que estás planteando, pero no me pongas la derogación, poné que se limita al presupuesto. Ese cambio en la redacción es clave para conseguir el apoyo de los aliados para esta nueva ley de financiamiento universitario, o mejor dicho, para modificar la ley de financiamiento universitario. Pero bueno, es un tema, es una discusión que se va a dar recién a partir de las sesiones ordinarias. Donde otra vez habrá que ver el rol de provincias con larguísima historia universitaria, nada más y nada menos que Córdoba, y la provincia de Santa Fe con otra universidad muy importante, la UNC de Córdoba, la UNL, así que bueno, nada. Otro punto así al aire que me acuerdo es que hay un artículo que dice que se tiene que garantizar que el financiamiento, que los gastos no afecten los recursos de coparticipación de las provincias. Eso se elimina en este proyecto de ley. Bueno, a ver, Solabarrieta Gonzalo, 11:38. Diga, por favor. Bueno, vamos a pasar en limpio un poco el análisis que hacía Dani entre líneas respecto al apoyo que ha tenido el Gobierno Nacional ayer en el Congreso por parte de las provincias, pero vamos a repasar ese número del 135. Recordemos que se había planteado para lo que es la aprobación, y ahí vemos en pantalla, estos fueron los números finales: 135 afirmativos, 115 negativos, una persona sin votar, un diputado y 6 ausentes. Vamos a ir porque las ausencias fueron, no digo importantes a la hora del resultado, pero sí por lo menos para marcar la división que hubo en algunos bloques a la hora de la votación. Vamos a ver de dónde sale este 135, con el cual uno empieza a pensar que tal vez tiene que hacer un número entre los 135 de esta votación y los 149 del régimen penal juvenil para sacar un número promedio de con lo cual cuenta el Gobierno Nacional hoy en diputados. Lógicamente que los temas varían, son todos diferentes, las posturas lógicamente son diferentes, pero bueno, más o menos tenemos que hacer este número en la cabeza y un poquito más de lo que hoy en día tiene el Gobierno Nacional de apoyo en el Congreso, por lo menos a cómo están las relaciones hoy. Vamos a ir a la primera placa para contabilizar de estos 135 votos lo que fue justamente el bloque de La Libertad Avanza, que estuvo completo nuevamente, que no es un dato menor. Parece que uno lo pasa por alto, pero siempre es relevante cuando hablamos de un número de 94 diputados, el hecho de que estén de manera completa y hayan aportado sus votos para este proyecto. Te digo, esto debería ser lo normal, ¿eh? Debería ser lo normal. Después se fue deformando y además, ¿sabés qué pasa? Esto de los viajes tiene que ver también con momentos históricos donde de pronto el peronismo era casi hegemónico. Entonces, si iban 4 o 5 de gira a algún lugar, no te cambiaba ninguna votación. El radicalismo también supo ser hegemónico. Pero ahora, si tenés un bloque de 94 y estás con esta posición coyuntural cómoda y estás aprobando leyes fundamentales, lo único que tenés que hacer es estar sentado en la banca y levantar la mano. Totalmente, sí, es un dato, pero no deja de ser menor. Yo te digo, soy la conducción política, pierdo una votación porque alguno de los 94. Además, ¿sabés qué? En algún momento los diputados llegaban, algunos por mérito propio. Estos, los que están... A ver, lo único que tienen que hacer es sentarse. Exactamente. No tenés margen para disidencia. Así que dale, vamos. Bueno, a los 94 de La Libertad Avanza, porque recordemos, Martín Menem sería el que conforma el bloque con 95, pero en esta votación obviamente no ha aportado su voto como presidente de la Cámara. 12 votos del PRO, también bloque completo apoyando al Gobierno Nacional, algo que ya se preveía. El bloque del PRO sigue siendo ese bloque más
cercano en cuanto a lo que podemos llamar, o como decía Dani, influencers. Y perdóname, como ¿ustedes tienen presente cómo votaron Fintech? Al final votaron en contra en el PRO. Después nos fijamos, deben haber votado en contra. Podríamos haber fijado. No, haber votado en contra no, porque se tenés que votar todo el capítulo en contra. Claro, lo que pasa es que habrán... No me acuerdo cómo fue la votación en particular. Capítulo, Sí. Es un talento. Es como el algoritmo. Si te acordás, Dani, el capítulo... Después lo miramos, dale. Pero seguramente, por lógica, seguramente lo que hicieron fue pronunciarse en contra de ese punto, pero votar a favor del capítulo. Estoy en desacuerdo, pero te apoyo. Claro. Bueno, como fue lo que pasó en el Senado con el PRO, cuando se trató el artículo de las licencias médicas, el artículo 44, el PRO votó a favor, pero avisó que estaba en contra de ese artículo, ¿no? Pero votó a favor del capítulo. Exactamente. Bueno, seguimos. Bueno, 12 votos del PRO, en este caso siempre hablamos de la votación en general, que se dio cerca de la medianoche. 7 votos de Innovación Federal, que aparece como el bloque inmediatamente por debajo del bloque del PRO, que aparece con la mayor cantidad de votos. En esto que decía Dani, Salta y Misiones presentes, firmes, y también con algunos silbidos, con algunos abucheos por parte del bloque de Unión por la Patria, en lo que era la recepción justamente de algunos representantes de estas dos provincias, que en algunos casos hubo algún intercambio, algún ida y vuelta. Inclusive recuerdo el diputado Pablo Outes, que fue uno de los que aclaró y les hablaba directamente a los diputados de Unión por la Patria, explicando, diciéndole, muchachos, escuchémonos. Fue el que señaló Tailade después. Sí, que en algún momento hablaba también a modo crítico de que el peronismo tenía que escuchar un poco más, o de que el bloque de Unión por la Patria tenía que escuchar un poco más, en este caso, y se dirigió explicando de que a veces las provincias tienen sus necesidades de algunas modificaciones y no siempre se vota de manera conforme en bloque según el pensamiento político. Bueno, tenemos entonces los 12 votos del PRO más los 7 de Innovación Federal, y después La Libertad Avanza. Vamos a avanzar en las placas para seguir con el repaso, porque acá vienen algunas de las divisiones. 6 votos de Provincias Unidas, donde hubo ausencias, donde hubo votos negativos, entre ellos podemos contabilizar el voto negativo que ya sabíamos que podía ser por parte del socialista Paulón. Podíamos contabilizar, por ejemplo, el apoyo de algunos de los legisladores, pero sí, en el tema ausencias, ahí es donde aparece la provincia de Córdoba como una de las provincias principales en cuanto a esta división que se generó. Recordemos con las ausencias, en este caso, que lo tenía marcado acá, Juan Schiaretti, Ignacio García Aresca y Alejandra Torres estuvieron ausentes, mientras que por el otro lado, Juan Bruje directamente decidió separarse de la votación, en este caso, de Carlos Gutiérrez y de la otra legisladora, Carolina Basualdo, que habían votado a favor. Viejo, qué chino los cordobeses. Tenés que explicar, votaron de 4 maneras distintas. Votaron de manera distinta, por eso tenía aquí en la memoria. Schiaretti, Alejandra Torres, todo. Imagínate lo que es el análisis en Córdoba. Muy fácil de entender en Córdoba, no lo entendemos acá. Bueno, pero igual Bruje, opositor, demócrata cristiano. A Yarlora. La jugada de Yarlora fue clara. A los 3 los ausentó para que no lleguen a bajar el FAL, y los demás los mandó a votar a favor. Brugué es un hombre de origen democristiano que efectivamente ahora tiene mucha relación con Yarlora, y antes la tenía con Schiaretti, ¿no? Es como la construcción más plural que hace el peronismo en la provincia, que incorpora a demócrata cristiano, pero es eso. Exacto. Dale. Bueno, acá, la primera división notoria, a diferencia sí de lo que había sido, por ejemplo, la votación del régimen penal juvenil. Provincias Unidas había tenido una postura en general de apoyo al gobierno nacional, y después tuvo sus diferencias a la hora de votar capítulo por capítulo. 6 votos firmes de la Unión Cívica Radical, bloque completo que también apoyó en esta decisión de la Unión Cívica Radical, que se muestra mucho más cercana al gobierno nacional que desde lo que fue la asunción de Javier Milei, por lo menos aquí en el Congreso. Bueno, muchos socios electorales, ¿no? Mendoza, Chaco, y bueno, también está Corrientes, que es como la novedad, también, Corrientes. Pero a mí me decían de Corrientes que están como en un testeo, ¿no? Por ahora... Y lo que pasa que ahí el vínculo Nación Valdés fue un vínculo con mucho cortocircuito, acordate las elecciones, obviamente. Entonces van y vienen, efectivamente. Pero hoy en día el bloque de la Unión Cívica Radical aparece más como un bloque federal que como la representación tal vez de la Unión Cívica Radical histórica. Parte del tanteo. Hay una interna ahí, ¿no? Claro. Porque parte del tanteo, ¿sabes con qué tiene que ver? Que a mí me decían algo que es razonable.
A ver, en espíritu, el gobernador y exgobernador tiene muchas diferencias con el gobierno nacional. Quisiera ser oposición, pero gobiernan una provincia, no van a empezar a chocar desde Corrientes con Nación y pagar costos que no quieren. Esa es la cuestión, ¿no? La cuestión institucional no la quieren romper como ningún gobernador de ninguna provincia, ¿no? Uh-huh. Sí. Exactamente. Bueno, veíamos entonces 6 votos de la Unión Cívica Radical. Tenemos 2 votos del MID, que sabíamos que, a ver, Oscar Sago había sido muy crítico del gobierno nacional, al igual que Falcone, sobre el artículo 44, pero ambos sabíamos que iban a dar quórum y que posiblemente en general el voto esté de manera afirmativa. Un voto de Karina Banfi, que recordemos ahora es un monobloque, radical como ex-radical, exactamente, que la postura es, bueno, necesitamos una reforma laboral, después con algunas críticas, pero el voto en general estuvo presente. Al igual que también recordemos, Karina Banfi tuvo un apoyo importante como radical en el acuerdo Mercosur-Unión Europea, porque ella hablaba de un legado viejo de Raúl Alfonsín. Vamos a ir a la siguiente placa para repasar los votos que nos faltan. 2 de Independencia, Tucumán, que recordemos tuvo a Javier Noguera ausente, fue el único que se ausentó en la votación por parte de los tucumanos que vienen apoyando al gobierno nacional en la gran mayoría de los proyectos. 2 votos de Producción y Trabajo, los legisladores sanjuaninos que también son férreos acompañadores de los proyectos del gobierno nacional. Karina Maureira, de la Neuquinidad, ahí ya tenemos otra provincia para mencionar, que lo había dicho Dani. José Garrido por Santa Cruz, que también lo habíamos mencionado, y un voto de País Federal con Gerardo González de Formosa, que dio su voto positivo. Y ahora los últimos pequeños datos de esta votación, porque ahí vemos País Federal, por ejemplo, con Gerardo González de Formosa, que votó de manera favorable, pero no así su compañera de banca. Y en la última placa, estos datos últimos como para cerrar, bueno, Claudio Álvarez de San Luis, de País Federal, decíamos que votó en contra, a diferencia de su compañero de este bloque pequeño de 2 diputados de País Federal. Javier Noguera, el tucumano, de Independencia, ausente. 3 diputados del Hijo Catamarca que votaron en contra, pese a dar quórum, como había mencionado Dani. Y lo que decíamos y estudiábamos un poquito entre líneas, Provincias Unidas que tuvo afirmativos, ausencias y votos negativos. Pato, que no fue menor a la hora del análisis. Bueno, muy bien. Nos queda el final entonces. Vamos a estar consultando si hay alguna novedad sobre lo que está pasando en el Senado, donde no debería haber ninguna novedad. Mayores porque, inconvenientes. bueno, exactamente, acá quedó fuera de la aprobación el artículo 44 y la reunión de esta mañana va a terminar con la emisión de un dictamen que básicamente lo que hace es respetar el texto original menos el artículo 44. Esto se va a tratar la semana que viene y lo otro es esperar la apertura de ordinarias, me parece, es lo que está llegando. En materia de actividad, para lo que resta la semana que viene, ¿se conoce alguna actividad acá en Diputados o después de esto que es un datazo, esta reforma laboral para el gobierno, se esperan días con poca actividad o tenés algo? No, el tema, Pato, a ver, se va a ir generando algo en la agenda seguramente. Tengamos en cuenta que entiendo que Diputados debe recibir el presupuesto universitario como una de las posibilidades para la semana próxima, pero no, ya lo recibió. Claro, ya lo recibió, por eso digo, para el tratamiento de que se abran las comisiones en todo caso. Pero todo está puesto en el Senado, porque tengamos en cuenta que muchos de los proyectos que pueden llegar con esta sanción ya pueden quedar aprobados y me parece que toda la atención va a estar puesta en el Senado la semana próxima. Sí, coincido. Cabe destacar que ya tiene dictamen el Senado del proyecto de modernización laboral. Te vi que estabas mirando, no te quería preguntar porque estabas mirando, dale. Sí, hago que asumas que yo trabajo. Igual sí trabajo con el celular. No, por supuesto, y si trabajas con el celular. Pero escroleás un poquito, mirás Instagram, pero trabajás. No, sí, las redes son trabajo, ¿no? Para el periodista. Totalmente. Sí, efectivamente, hubo dictamen ya en el Senado, obviamente aceptando la modificación del artículo 44, a la eliminación de este artículo polémico sobre las licencias médicas, así que ya está listo para el viernes 27 ir a sesión y que se sancione el proyecto de modernización laboral. Repaso en el sentido de lo que mencionaba Gonza, el foco va a estar puesto en el Senado porque va a haber sesión preparatoria,
el miércoles. El jueves, la sesión por glaciares, régimen penal juvenil, acuerdo Unión Europea-Mercosur, pliego de Fernando Iglesias, también, recordemos, y el viernes, finalmente, modernización laboral. Es posible que avancen en cuestiones de comisión en diputados, pero también yo creo que el foco claramente va a estar puesto en el 1 de marzo, porque obviamente la apertura de sesiones se hace acá en la Cámara de Diputados. Y bueno, hay una idea y una expectativa también muy grande de cómo va a llegar el presidente a este nuevo Congreso. Recordemos que el del año pasado, la apertura de sesiones del año pasado, era complicadísimo. Era un clima completamente distinto. Totalmente. Completamente distinto. Y bueno, teniendo ya muchas de las reformas que en ese momento anunció que iba a enviar y parecían inviables que las trate en ese momento, ahora teniéndolas aprobadas, ¿no? Pato, dale, último dato, dale. a las 9:54 de la mañana Patricia Bullrich habló sobre esto y dijo que estamos cambiando la historia, vamos a fondo, prepárense. Y habló del 1 de marzo para que justamente haya estas 3 leyes reformistas que el gobierno nacional está último minuto, yo creo que, lo dice Patricia Bullrich, está bien. Ahora, me parece que ahora sí empieza a correr el reloj, habrá que ver, planteaba recién Dani todo lo que tiene que ver con el comienzo de ordinarias, y el otro reloj que empieza a correr a partir de ahora es el que vamos a mirar nosotros y la sociedad el 30 de diciembre, puede ser el 15 de enero, puede ser el 15 de diciembre, es lo mismo, porque la gran apuesta de la modernización laboral es reducir el trabajo en negro, un trabajo en negro que está en un 50% desde hace mucho tiempo en la Argentina. Hay un gravísimo impedimento, sea con el gobierno que sea, para generar trabajo. Ahora el oficialismo y los sectores empresarios suponen que con esto se va a combatir el trabajo en negro. Estaremos mirando en diciembre cuánto bajó ese trabajo en negro. Che, hoy hay 50, ahora, cuando termina febrero. En diciembre, ¿qué hay? 40% de trabajo en negro, 30% de trabajo en negro. Bueno, lo que baje será un rédito. Y si no, miremos, ¿viste? Una experiencia fallida como ha pasado en tantísimas oportunidades, pero el gobierno apuesta a bajar mucho ese trabajo no declarado este año y el año que viene en función del 2027. Tenemos que terminar. Daniela Romero, muchísimas gracias. A ustedes. Nos estamos viendo. Señor Gonzalo Solaberrieta, nos estamos viendo. Muchas gracias. Cómo no, Pato, buen fin de semana. Hasta aquí llegamos, nada más. Buenos días.